Bienvenidos al tema hacia una visión contemporánea de la tecnología educativa, segunda parte. La materia es Nuevas tecnologías en educación. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. Para iniciar, ¿qué vamos a aprender? Pues mi intención es que al concluir esta presentación, tú conceptualices la relación existente entre tecnología y educación. Asimismo, puedas identificar cuáles son las bases teóricas para plantear una redefinición conceptual de la tecnología educativa. ¿Y qué vamos a ver? Pues son 10 temas o contenidos los que vamos a tratar. El primero es filosofía de la tecnología. El segundo es teoría de la complejidad. El tercero, organización de las instituciones educativas y no educativas. El cuarto, la didáctica. El quinto, psicología del aprendizaje. Sexto, teoría de la comunicación. Séptimo, informática. Octavo, política educativa. Noveno, sociología de la educación. Y por último, otras ciencias de la educación. Todos estos contenidos nos ayudarán a reconceptualizar la tecnología de la educación. Plantear una reformulación de la tecnología educativa que incluya cómo se relaciona tecnología y educación en sus sentidos más amplios implica una reflexión profunda de sus bases teóricas. Vamos a ver cuáles son estas bases teóricas. Te quiero comentar que lo que llamaremos tecnología educativa clásica se sustentaba en 3 pilares básicos. El primero era desde la psicología, el segundo desde la teoría de la comunicación y el tercero desde la teoría general de los sistemas. Estos 3 pilares han sido importados principalmente de la tradición anglosajona. A estos 3 grandes pilares de la tecnología educativa clásica se les suele sumar uno más, que es la didáctica, y esta visión corresponde a una visión europea continental, pero la didáctica más bien desde un marco contenedor. No en vano, en esta visión clásica de la tecnología educativa, el diseño instruccional es parte del proceso educativo. Pero es necesario y prudente desarrollar cambios paradigmáticos en esta concepción de la tecnología educativa, por una concepción mucho más pedagógica, que supere los 3 pilares, lo psicológico, las teorías de la comunicación y las teorías generales de sistemas. Es decir, no solo psicología, sino desde una teoría de la enseñanza desde la pedagogía. No solo la didáctica como contenedora, sino como interlocutora. Es decir, una didáctica que contemple el diálogo entre los sujetos que aparecen en el proceso didáctico. También, si queremos seguir hablando de un cambio paradigmático, lo debemos hacer no desde la teoría de los sistemas, desde una perspectiva gerencialista, sino de una perspectiva totalmente social. No desde una sociología de la educación y teorías de la educación como dimensiones en un contexto tecnológico. Esta imagen nos puede ayudar. Al centro, la tecnología educativa, y de un costado, las disciplinas filosofía, teorías de la complejidad, la psicología del aprendizaje, la informática y la inteligencia artificial, la economía de la educación y teorías de la educación. Del otro, organización de las instituciones educativas y organización institucional. La didáctica, por supuesto, la teoría de la comunicación, que no la podemos dejar de lado, la política educativa y, por supuesto, la sociología de la educación. Empezaremos con la tecnología educativa y filosofía de la tecnología. Este campo ofrece reflexión en torno al papel mediador en nuestra relación con el mundo y con las metodologías de análisis. La filosofía de la tecnología nos invita no solo a interesarnos en el impacto educativo de las tecnologías concretas en personas concretas y en la sociedad en general, sino los procesos que subyacen en su diseño, difusión, adopción y uso, y los supuestos epistemológicos y pedagógicos en los que se basa su diseño y su uso, sus efectos,
pretendidos, pero también los que no son pretendidos y en general cómo la tecnología da forma a los procesos educativos formales, informales y no formales, incluso a su moralidad. Ahora hablemos de la tecnología educativa y la teoría de la complejidad, el cual es un campo que ha generado movimientos de investigación novedosos como revolución a las visiones anteriores. Revisar desde la teoría de la complejidad lo que está ocurriendo en el mundo resulta más comprensivo a la hora de explicar las actuales condiciones mundiales de la educación. Porque debemos tener en cuenta la interconexión en constante evolución de las ideas, los procesos y las organizaciones y la entrada prolífera de redes mediadas por la tecnología. La teoría de la complejidad ha sido utilizada en los campos de la gestión estratégica y estudios organizacionales. Las áreas de aplicación incluyen la comprensión de cómo las organizaciones o empresas se adaptan a su entorno y cómo hacen frente a situaciones de incertidumbre. La teoría trata a las organizaciones y empresas como colecciones de estrategias y estructuras. La estructura es compleja debido a que son redes dinámicas de interacciones y sus relaciones no son resultado de la agregación de las entidades estáticas individuales. Ahora pasemos a hablar de la tecnología educativa y las organizaciones de las instituciones educativas y no educativas. Evidentemente este campo tiene su implicación principalmente en las organizaciones, en la dinámica y estructura de las instituciones educativas. Las dinámicas y estructuras de estas instituciones educativas tienen un impacto trascendental en la tecnología educativa. Un ejemplo de su importancia es el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes, o las reflexiones sobre las dinámicas organizativas a la luz del método tecnológico actual. Ahora bien, pasemos a la tecnología educativa y la didáctica. La didáctica confluye con la enseñanza en general y en específico, el currículum, las técnicas y estrategias, la formación del profesorado, entre algunas otras cosas. La didáctica abarca aspectos de los que no llega la tecnología educativa y principalmente la didáctica lo que aporta a la tecnología educativa es un modelo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, una relación de diálogo mutuo. Piensa en esto, en que ni la tecnología educativa agota el campo de la didáctica ni queda encerrada en sus límites. La didáctica abarca aspectos a los que no llega la tecnología educativa y ésta se ocupa de campos que son externos a la didáctica, es decir, estrictamente instruccionales. No deberá entonces haber solamente tecnología educativa o solamente didáctica. Ambas deben estar en un diálogo mutuo y permanente. Ahora pasemos a la tecnología educativa y la psicología del aprendizaje. Al ser un campo pilar en la tecnología educativa, ha tenido su propia vivencia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la psicología de la percepción dio cuerpo a los principios del uso de los materiales. Asimismo, la psicología conductista estaba en la base de la enseñanza programada y aún hoy se ubica en el aprendizaje adaptativo. Después se ha dado paso a las teorías cognitivas y el diseño de videojuegos didácticos. Por supuesto, también está la beta del constructivismo, la tutoría de los estudiantes y las teorías de andamiaje. Todos estos elementos habrá que recogerlos para poder tener mayor base en la construcción de una nueva tecnología educativa. Ahora bien, la tecnología educativa y la teoría de la comunicación. Por largo tiempo, las tecnologías se han visto como mediadoras en el proceso de interacción. Asimismo, las tecnologías median y condicionan los procesos de comunicación. En este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación han sido herramientas de poder y de influencia, de reconfiguración de la realidad.
Con las teorías de la comunicación podemos entender que no, las herramientas tecnológicas no son objetivas, sino tienen una carga subjetiva. Ahora bien, pasemos a la tecnología educativa e informática y desarrollos tecnológicos posteriores. Aquí estamos contemplando al Internet de las cosas. Recuerda que el Internet de las cosas es un concepto que se refiere a una conexión digital de objetos cotidianos con Internet. Es, en definitiva, la conexión de Internet más con objetos que con personas. También aquí se contempla la inteligencia artificial, en donde se describen diversas tecnologías y métodos como el aprendizaje automático, la minería de datos, etc. Recuerda que la inteligencia artificial, o IA, es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. En ciencias de la computación, una máquina inteligente ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Asimismo, la minería de datos, o también llamada exploración de datos, es un campo de la estadística y de las ciencias de la computación referidos al proceso que intentan descubrir patrones en grandes volúmenes de conjunto de datos. Esta minería de datos utilizan métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, de la estadística y sistemas de bases de datos. La alfabetización en un futuro cercano seguramente va a implicar hacerlo con datos, es decir, si nos ubicamos en las sociedades de la información y del conocimiento, esta alfabetización para poder interpretar los datos será relevante y será por todos lados una gran beta pedagógica para la sociedad del presente y del futuro. Pasemos a la tecnología educativa y política educativa. Debemos tener en cuenta que las transformaciones políticas impactan en las prácticas dentro del aula. La materialización de una política determinada en la realidad escolar puede ser un proceso transformador. Una disciplina que se debe tomar muy en cuenta en la transformación de una nueva tecnología educativa es a la sociología de la educación. Esto porque la llegada de lo digital a la escuela se realizó con muchas promesas: aumentar la igualdad, el enfoque social, pensamiento crítico, democratización del acceso, colaboración y muchas otras. Muchas promesas no se cumplieron, por el contrario, muchos problemas como la democratización, el pensamiento crítico, entre otras, en lugar de mejorar, han empeorado. Habrá que hacer una reflexión de los actores sociales provenientes desde fuera de los sectores educativos tradicionales, como fundaciones, empresas y muchos otros. El diálogo entre tecnología educativa y sociología de la educación es inevitable para conformar un nuevo concepto de tecnología educativa mucho más contemporáneo. Se necesita en este sentido una mirada crítica y la sociología de la educación nos lo puede aportar. Es importantísimo tener en cuenta que la tecnología educativa también tiene contacto con otras ciencias de la educación. Una de ellas, y muy importante, es la economía de la educación. También existe la teoría de la educación. Recuerda que la economía de la educación es el estudio de asuntos económicos relacionados con la educación, incluyendo la demanda de educación, el financiamiento y la provisión de estas. Y, asimismo, la teoría de la educación busca conocer, comprender y predecir las políticas y prácticas educativas. Estas aristas aportarán miradas reflexivas sobre la tecnología y, por supuesto, sobre la educación. ¿Por qué? Porque nos van a proveer de un lenguaje propio y un vocabulario para desarrollar, a partir de la comprensión y de la crítica, una nueva forma de entender a la tecnología educativa. Para cerrar, en síntesis, a partir de los elementos revisados, necesitamos construir una visión mucho más abarcadora de lo que es la tecnología educativa. En este sentido, se debe cambiar el foco de atención hacia una concepción mucho más pedagógica.
Hoy más que nunca debemos superar la visión reduccionista de la tecnología con la educación y su impacto en la tecnología de la educación llega más allá del diseño instruccional. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a que revises estos textos, que es de donde se obtuvo esta información.